una reliquia robada, un invitado desaparecido y un rastro que empieza con tinta. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Esta creciente comunidad de amantes del misterio es increíble. Compartan en los comentarios desde dónde se unen. Leo todos los mensajes, es muy importante saber de ustedes. Comencemos. El último sábado dorado de agosto, el jardín de High March Lodge se inundó de los sutiles matices del final del verano. Lavanda, rosa oscuro y el verde menguante de los setos podados casi por completo. La señora Leonora Simons, viuda 2 veces, que ahora la gran anfitriona de St. Bede's, no escatimó esfuerzos para su fiesta anual en el jardín. Las mesas de caballete cubiertas de encaje se doblaban suavemente bajo el peso de los bizcochos Victoria, los postres de fresa, los possets de limón y el té helado en delicados decantadores de cristal. Bajo la carpa, mujeres con sombreros de ala ancha cloqueaban como gallinas, mientras sus maridos, apoyados en sus bastones, discutían sobre los límites de los setos y los resultados del cricket. En el rincón más alejado del césped, apenas visible tras las macetas de geranios, estaba sentada la señorita Jane Marple, con el cabello blanco cuidadosamente recogido bajo un sombrero de paja y la labor de punto sobre el regazo. Sus ojos, claros, atentos y curiosamente divertidos, lo observaban todo. Para el ojo inexperto, parecía una pintoresca reliquia de otra época, bebiendo té aguado y escuchando a una sobrina o prima parlotear sobre galletas digestivas. Pero quienes habían vivido en St. Mary Mead el tiempo suficiente lo sabían mejor. Y quienes se habían cruzado con ella en momentos más oscuros habrían sabido no confundir el gentil silencio de la señorita Marple con distracción. «¿No es esa la escritora de Hampstead?», murmuró la señora Beatrix Lyle, esposa de un vicario con la nariz demasiado empolvada y una voz áspera como el acero. Se inclinó hacia la señorita Marple sin esperar realmente una respuesta. «¿La que escribe memorias espantosas sobre su infancia en Italia? He oído que está pasando. El verano en High March». La señorita Marple siguió su mirada. Una mujer alta y delgada, de unos 60 años, estaba de pie cerca del reloj de sol, con expresión severa bajo una inclinación de rizos rojizos. Hablaba con cierta seriedad con un hombre mucho más joven, de unos 35 años, cuyo traje de lino le daba un aire ligeramente absurdo entre la multitud más tradicional del pueblo. Sus manos se movían al hablar, expresivas e inquietas, mientras la mujer permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados. «Esa es la señorita Cordelia Drake», dijo la señorita Marple en voz baja, «y el caballero es el señor Edwin Lexam. Creo que reseña obras de teatro». «No me digas», dijo la señora Lyle abriendo mucho los ojos. «¿Y entonces qué hace con ese tintero? Creí que estaba dando un recital de poesía, no transcribiendo la Carta Magna». Sobre una mesa, entre ellas, reposaba un objeto peculiar, un tintero cuadrado de grueso cristal, provisto de tinteros de un azul intenso enmarcados en filigrana de plata. «Demasiado ostentoso para la ocasión», dirían algunos. La señorita Drake había insistido en usarlo. Lo había traído ella misma con teatral cuidado desde la mansión y lo había colocado en un lugar destacado de su mesa de lectura. Un regalo de una admiradora, se rumoreaba, aunque ésta había desaparecido hacía tiempo, y Cordelia Drake no era de las que hablaban con cariño de amores pasados. Comenzó la lectura de poesía. Asistió de mala gana y aguantó con cortesía, y, tras una hora, se retiraron las sillas, se volvió a Mintoste servir ponche, y los invitados se dispersaron en grupos más pequeños para charlar. Fue entonces, mientras el sol empezaba a descender lentamente y las sombras se extendían sobre las losas, que se oyó un grito desde el ala sur de la casa.
No era el grito de sorpresa, ni el agudo gemido de quien ha visto una araña. Era más profundo, más visceral, de esos que provocan escalofríos en las clavículas de quienes están a una distancia audible. La señorita Marple se puso de pie, sin prisa, sino con la firmeza de quien sabe que es mejor llegar con calma que con prisa. Algunos invitados ya habían corrido hacia la puerta lateral de la mansión, encabezados por la atribulada ama de llaves de Leonora, la señora Prowse. «Lo sabía», murmuró la señora Lyle, agarrando su bolso con justa anticipación. Algo tenía que pasar con esa mujer en la casa. Dentro del ala sur, el salón estaba inusualmente silencioso. Un tenue aroma a pulimento de lavanda se mezclaba con algo menos agradable, un rastro de hierro, crudo y agrio. Sobre la alfombra, frente a la chimenea, yacía Cordelia Drake. Su cuerpo estaba ligeramente de lado, con una mano curvada como si asiera una pluma que ya no estaba. Su garganta mostraba un corte oscuro y estrecho. El tintero de zafiro, colocado directamente sobre la mesa auxiliar, estaba intacto, aunque una salpicadura de tinta se extendía hacia la alfombra de la chimenea. No había sangre en el tintero, pero una tenue mancha de tinta azul oscuro en una de sus esquinas plateadas parecía extrañamente fuera de lugar. La señora Simons, al ver el cuerpo, se llevó una mano enguantada a la boca y se dio la vuelta. «Aquí no», susurró. «En mi casa, no». La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron del tintero. Para cuando el inspector Craythorne llegó de Market Densham, la fiesta ya había terminado hacía rato. Las carpas estaban medio desmontadas, las bagatelas se marchitaban. Con el calor y los invitados se habían ido a casa o se habían quedado en el césped, esperando a ver quién sería el siguiente. «La apuñalaron», confirmó el inspector escribiendo en su bloc de notas, mientras el médico local murmuraba sus hallazgos preliminares. «¿No hay señales de entrada forzada?» «Ninguno», dijo la señora Prowse nerviosa. «La puerta lateral siempre se mantiene cerrada por dentro durante los eventos. La señorita Drake debió entrar, probablemente para traer algo, o el inspector Craythorne miró a la señorita Marple por encima de sus gafas. ¿Estuvo usted presente en la fiesta en 1910? «El jardín, señorita Marple». Ella asintió. «En efecto, aunque me temo que no conocía bien a la señorita Drake». «¿Pero la observaste?» «Los observé a todos, inspector», respondió la señorita Marple con suavidad. «Es una costumbre que se adquiere con la edad». Él sorbió por la nariz. ¿Parecía angustiada? ¿Alguien la seguía? Parecía preocupada, más que angustiada. Y no la seguían, aunque se le acercaron varias veces durante la tarde. ¿Por quién? La señorita Marple los enumeró con delicadeza. El señor Lexam, por supuesto. La señora Simons, brevemente. También la joven señorita Hazel Tyne, hija del vicario, que devolvió su libro de ensayos. Craythorne anotó los nombres. ¿Alguien discutiendo con el difunto? La señorita Marple ladeó la cabeza. Nada ruidoso ni evidente, pero claro, las peleas más peligrosas suelen ser las más discretas. Afuera, el crepúsculo comenzaba a asentarse sobre el pueblo, suavizando la preocupación, hasta convertirla en algo más insidioso. Las conversaciones se silenciaron al correrse la voz. Un asesinato en High March. Ese horrible escritor, abatido en medio de una fiesta elegante. La sospecha floreció como moho en los rincones oscuros. La señorita Marple permaneció un largo rato en el pasillo, contemplando pensativa una fotografía enmarcada en la pared. Cordelia Drake junto a un hombre más joven, la viva imagen del orgullo posesivo. Una esquina de la filigrana del tintero parecía extrañamente descolorida, casi deslustrada.
ella no le mencionó esto al inspector. Aún no. Para la mañana del domingo, el pueblo de St. Bates era un hervidero de rumores. La noticia del violento fin de la señorita Cordelia Drake se había extendido como un incendio en la cocina. Aunque la mayoría había regresado a casa después de la fiesta en el jardín en un arrebato de confusión educada, los detalles habían cobrado vida propia de la noche a la mañana. Una versión afirmaba que la señorita Drake había sido envenenada. Otra afirmaba que le habían cortado la garganta con un trozo de su propio tintero, y una tercera involucraba a un amante italiano perdido hacía mucho tiempo que regresaba en busca de venganza. A medida que el sol se alzaba pálido sobre los tejados de paja y el soñoliento campanario, el servicio matutino en Santa Mildred estaba inusualmente concurrido, no para consuelo espiritual, sino para observar estratégicamente las expresiones y posturas. El chisme, después de todo, era una forma de investigación amateur en Santa Beda, un deporte recreativo que se practicaba con la mayor seriedad. La señorita Marple, sin embargo, no asistió al servicio esa mañana. Rara vez lo hacía cuando se avecinaba un caso. En cambio, se sentó en su pequeña sala de estar, tejiendo algo suave y azul, y mirando de vez en cuando el silencioso reloj sobre la repisa de la chimenea. Su tetera hervía a fuego lento en la cocina contigua, y el único sonido era el lento crujido de las agujas y el lejano graznido de las urracas en el seto. Exactamente a las 10:30, tal como había previsto, llamaron a la puerta. «Pase, inspector», llamó antes de que él pudiera llamar por segunda vez. El inspector Craythorne entró, quitándose del abrigo unas hojas de finales de verano. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, un poco regordete, con la mirada persistente, de quien desconfía de los sentimientos y no le interesaba la especulación. Aún así había aprendido, con el tiempo y una humillación silenciosa, que ignorar las opiniones de la señorita Marple era arriesgado. Se quitó el sombrero. «Señorita Marple, ¿té?», ofreció. «No, gracias». Se quedó de pie, como para evitar el peligro de acomodarse demasiado. «Vengo de High March. El patólogo ha confirmado lo que ya saben en el pueblo. La señorita Drake murió por una sola incisión en el cuello, probablemente por la espalda. Limpio, eficiente y muy rápido. No hubo señales de forcejeo, lo que sugiere sorpresas o confianza. La señorita Marple dejó su labor. ¿Y no falta nada? Nada de valor, aunque corren rumores sobre una carta que la vieron llevar esa tarde. Algunos afirman que estaba dirigida con tinta verde. Ya no está entre sus pertenencias. Interesante», dijo la señorita Marple sirviéndose el té. «Una carta personal con una caligrafía inusual podría sugerir intimidad. O quizás teatralidad», gruñó. «¿Te fijaste en el tintero?» «Sí», dijo. «Muy fino, cristal tallado y plata. Demasiado fino para la poesía en el jardín, me pareció». Bueno, no fue el arma. La herida era limpia y estrecha, más propia de una hoja fina. Quizá un abrecartas, aunque no hemos encontrado ninguno. ¿Y qué pasa con los invitados? «Entrevisté a la mayoría esta mañana», respondió sacando su libreta. «Veamos. El señor Edwin Lexam afirma que habló por última vez con la señorita Drake a las 4:45. Dijo que estaba de buen humor, repasando sus notas. Nadie recuerda haberla vuelto a ver hasta el grito. La señorita Marple ladeó la cabeza. El señor Lexam me pareció nervioso, no por culpa sino por la proximidad del escándalo. Le encanta el teatro, pero el drama de verdad lo pone nervioso». Craythorne la miró con curiosidad. «¿No crees que sea de ese tipo? Creo que es de los que admiran los problemas, no los causan». ¿Quién más pasó la página? Hazeltine es la hija del vicario, tranquila, estudiosa.
Le devolvió un libro prestado a la señorita Drake justo antes del recital de poesía. Dice que solo pronunció unas palabras. Me di cuenta de que estaba sonrojada, dijo la señorita Marple. No de calor, sino de vergüenza, como si algo que leyera la hubiera inquietado. Craythorne se quedó pensativo. ¿Crees que el libro importaba? Creo que vale la pena comprobar si el libro aún tiene páginas ocultas o notas al margen. A Cordelia Drake le gustaban los significados complejos. Decía poco directamente, pero siempre quería decir más de lo que decía. El inspector garabateó una nota. La señora Simons está fuera de sí, por supuesto. No tenía ni idea de que la señorita Drake pretendiera traer ese tintero. Dice que siempre prefería actuar con accesorios, algo sobre el aura y la seriedad. La señorita Marple sonrió levemente. Cordelia Drake era de esas mujeres que caminaban por la vida proyectando sombras para causar impacto. ¿Y el personal?, preguntó. Craythorne diría que la señora Prowse, la ama de llaves, es la más observadora. Es leal pero no ciega, y a la joven criada Maisie a menudo la pasan por alto. Las criadas saben más de lo que admiten, sobre todo sobre lo que los huéspedes traen a las habitaciones. Hablaré con ella otra vez, prometió Craythorne. También corren rumores de que la señorita Drake estuvo comprometida. ¿Sabes algo al respecto? Solo que terminó mal. Nunca se casó, y rara vez hablaba de hombres, salvo para menospreciarlos. Eso suele significar una profunda decepción. El inspector asintió con tristeza. Estamos registrando las habitaciones. Hay algo en esto que todavía no encaja. La señorita Marple no dijo nada. Su mirada se desvió hacia su té, luego al pequeño jarrón de brezo sobre la mesa. Vio una gota de agua deslizarse por el tallo, acumularse y caer sobre el mantel. A veces, dijo al fin, lo que falta es la clave. No el objeto en sí, sino la expectativa de su presencia. Craythorne la miró de reojo. ¿Ya has visto algo? Solo he notado que la señorita Drake rara vez llevaba su broche, un zorro plateado con ojos esmeralda. Lo llevaba en todas las lecturas públicas. Ayer no lo llevaba en la solapa. Lo anotó. Podría ser coincidencia. Podría ser, repitió la señorita Marple en voz baja. O podrían habérselo llevado, o haberlo sustraído deliberadamente, antes de morir. Cuando el inspector se levantó para marcharse, las campanas de la iglesia resonaron débilmente a lo lejos. Algunos aldeanos habían empezado a caminar por los callejones, con la esperanza de ver actividad policial, o quizás la emoción de descubrir algo que habían pasado desapercibido. Pero la señorita Marple no se levantó. Permaneció sentada, con los ojos ligeramente entrecerrados, pensativa. Al otro lado del callejón, la señorita Lavinia Craythorne estaba de pie con los binoculares pegados a los ojos, sin siquiera fingir sutileza. 3 casas más allá, el señor Archibald Lister paseaba por su jardín como si ensayara una declaración ante una audiencia que aún no había llegado. En un pueblo como St. Bede's, todos observaban a los demás, pero nadie observaba, como la señorita Marple, no por diversión, ni siquiera por justicia, aunque la justicia a menudo se conseguía. No, la señorita Marple observaba porque la gente le fascinaba, porque los patrones, como las puntadas de un muestrario, se repetían siempre, si sabías cómo mirar. Y ella estaba mirando ahora. Ni el tintero, ni la sangre, ni siquiera el broche que falta, pero ante las reacciones. El rubor en la mejilla de Hazeltine, el silencio en la mirada de Edwin Lexam, el terror apenas disimulado en la mirada penetrante de la señora Prowse. Algo se había alterado. No solo un asesinato, sino un recuerdo, o un secreto, o un equilibrio, mantenido durante mucho tiempo por la negación. Alguien había asesinado a Cordelia Drake.
no en un momento de ira, sino en un momento de cálculo. Y la señorita Marple quería averiguar por qué. El día siguiente amaneció con una quietud inquietante que envolvió a Saint Bede en un silencio incómodo. Ni siquiera el tintineo de las botellas del lechero, ni el parloteo de los gorriones en los setos, parecían lo suficientemente audaces como para romper la densa quietud que se había instalado en el pueblo. Solo el timbre de la bicicleta del cartero, con 20 minutos de retraso, sugería que la vida continuaba, aunque con cautela. En High March Lodge, el inspector Craythorne había improvisado una oficina en la sala de estar. Había papeles esparcidos sobre un escritorio pulido y una tetera silbaba sobre el aparador, ignorada y olvidada. El salón, escenario del crimen, había sido acordonado. Nadie en la casa se atrevía a entrar. El aroma a lavanda persistía extrañamente bajo el tenue y acre olor a sangre seca. El tintero permanecía intacto en la mesita auxiliar, aún reflejando la luz con una belleza inquietante. La señora Prowse, rígida en su uniforme oscuro y todavía nerviosa por los acontecimientos del día anterior, se encontraba frente al inspector con las manos fuertemente cruzadas sobre su delantal. «Llegó justo después de la lectura, señor. Dijo que necesitaba un momento para recomponerse antes de cenar. Me ofrecí a traerle el té, pero me rechazó con un gesto». «¿Y nadie la siguió hasta el ala sur?» «No, señor. Todos los invitados estaban afuera o merodeando por la biblioteca. Vi al señor Lexam hablando por teléfono en el estudio, y a la señorita Tyne hablando con el vicario y la señora Simons en la terraza. Lo recuerdo porque se le cayó el bolso y derramó papeles por todas partes». El inspector Craythorne garabateó algo y luego levantó la vista. «¿Está seguro de que nadie más pasó por esa ala?» «Bueno», la señora Prowse dudó. «Había alguien en el pasillo. No le vi la cara, solo los zapatos. De charol, de hombre. Tan brillantes que te cegarían. Podría haber sido Lexam, pero... Bueno, estoy segura de que no llevaba esos zapatos antes». Tomó nota. «Gracias. Eso es todo por ahora». La ama de llaves asintió con la cabeza y se fue, solo para pasar junto a la señorita Marple en el pasillo con una mirada apenas disimulada de respeto y preocupación mezclados. La señorita Marple entró en la sala de estar sin ser invitada, aunque según su experiencia, rara vez se le comentaba eso cuando se hacía con la suficiente cortesía. «Espero no molestar», dijo amablemente. «He traído unos pasteles Eccles. Se me ocurrió que quizá no has desayunado como es debido». Craythorne levantó la vista. «Ah, señorita Marple, gracias. Me vendría bien algo que no sea papel manchado de tinta ni un poeta muerto». Se sentó en una silla de respaldo alto frente a él y dejó la lata pequeña con cuidado sobre la mesa. «Ya debes haber recogido bastante», suspiró. «He recopilado muchos detalles. Desafortunadamente, ninguno concuerda. No hay motivo, ni testigos, ni acceso claro, y no se ha encontrado el arma homicida». La señorita Marple dio un pequeño mordisco al pastel y esperó. Como siempre, el silencio resultó más productivo que la sugerencia. Tras un momento, Craythorne continuó, casi como si hablara consigo mismo. «Lexam insiste en que no tenía ningún problema con ella. Dice que apoyó su carrera e incluso intentó conseguirle una columna en uno de los periódicos más importantes. La llamó excéntrica, pero generosa». «Pero no le tenía cariño, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Él la miró. «¿Te diste cuenta? Le hablaba como si fuera un alumno desobediente. No había afecto, solo poder. Eso puede generar resentimiento, sobre todo si ella tenía algo sobre él». «Al parecer, era conocida por eso», murmuró Craythorne. «Cartas privadas, manuscritos sin enviar, confesiones de juventud ajena. Las coleccionaba como curiosidades».
Es una costumbre peligrosa, dijo la señorita Marple. Una mujer que guarda los pecados ajenos no debería sorprenderse de que uno de ellos resulte mortal. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era el agente Beckwith, que traía un delgado volumen con una cubierta de tela roja. Lo encontré en la habitación de invitados de la señorita Drake, señor, dijo. El libro que la señorita Tyne devolvió. Páginas marcadas, esquinas, dobladas, algunos garabatos en los márgenes. Craythorne lo abrió y se lo pasó silenciosamente a la señorita Marple, quien se ajustó las gafas y pasó unas cuantas páginas. Unas memorias de viaje, murmuró. Córcega y la costa sur. Una prosa muy florida. Ah, aquí. Su dedo se detuvo en un pasaje. El tintero de zafiro brillaba a su lado, no lleno de tinta, sino de arrepentimiento. Firmó la confesión de todos modos, sabiendo que nunca sería enviada por correo. Levantó la vista lentamente. Ficción quizá, pero demasiado específica para ser coincidencia. Craythorne lo recuperó, frunciendo el ceño. ¿Crees que basó la escena en algo real? Interesante, dijo la señorita Marple sirviéndose el té. Una carta personal con una caligrafía inusual podría sugerir intimidad, o quizás teatralidad, gruñó. ¿Te fijaste en el tintero? Sí, dijo. Muy fino, cristal tallado y plata. Demasiado fino para la poesía en el jardín, me pareció. Bueno, no fue el arma. La herida era limpia y estrecha, más propia de una hoja fina. Quizá un abrecartas, aunque no hemos encontrado ninguno. ¿Y qué pasa con los invitados? Entrevisté a la mayoría esta mañana, respondió sacando su libreta. Veamos. El señor Edwin Lexam afirma que habló por última vez con la señorita Drake a las 4:45. Dijo que estaba de buen humor, repasando sus notas. Nadie recuerda haberla vuelto a ver hasta el grito. La señorita Marple ladeó la cabeza. El señor Lexam me pareció nervioso, no por culpa sino por la proximidad del escándalo. Le encanta el teatro, pero el drama de verdad lo pone nervioso. Craythorne la miró con curiosidad. ¿No crees que sea de ese tipo? Creo que es de los que admiran los problemas, no los causan. ¿Quién más pasó la página? Hazel Tyne es la hija del vicario, tranquila, estudiosa. Le devolvió un libro prestado a la señorita Drake justo antes del recital de poesía. Dice que solo pronunció unas palabras. Me di cuenta de que estaba sonrojada, dijo la señorita Marple. No de calor, sino de vergüenza, como si algo que leyera la hubiera inquietado. Craythorne se quedó pensativo. ¿Crees que el libro importaba? Creo que vale la pena comprobar si el libro aún tiene páginas ocultas o notas al margen. A Cordelia Drake le gustaban los significados complejos. Decía poco directamente, pero siempre quería decir más de lo que decía. El inspector garabateó una nota. La señora Simons está fuera de sí, por supuesto. No tenía ni idea de que la señorita Drake pretendiera traer ese tintero. Dice que siempre prefería actuar con accesorios, algo sobre el aura y la seriedad. La señorita Marple sonrió levemente. Cordelia Drake era de esas mujeres que caminaban por la vida proyectando sombras para causar impacto. ¿Y el personal? Preguntó. Craythorne. Diría que la señora Prowse, la ama de llaves, es la más observadora. Es leal pero no ciega. Y a la joven criada Maisie a menudo la pasan por alto. Las criadas saben más de lo que admiten, sobre todo sobre lo que los huéspedes traen a las habitaciones. Hablaré con ella otra vez, prometió Craythorne. También corren rumores de que la señorita Drake estuvo comprometida. ¿Sabes algo al respecto? Solo que terminó mal. Nunca se casó, y rara vez hablaba de hombres, salvo para menospreciarlos. Eso suele significar una profunda decepción. El inspector asintió con tristeza. Estamos registrando las habitaciones. Hay algo en esto que todavía no encaja.
La señorita Marple no dijo nada. Su mirada se desvió hacia su té, luego al pequeño jarrón de brezo sobre la mesa. Vio una gota de agua deslizarse por el tallo, acumularse y caer sobre el mantel. «A veces», dijo al fin, «lo que falta es la clave, no el objeto en sí, sino la expectativa de su presencia». Craythorne la miró de reojo. «¿Ya has visto algo?» «Solo he notado que la señorita Drake rara vez llevaba su broche, un zorro plateado con ojos esmeralda. Lo llevaba en todas las lecturas públicas. Ayer no lo llevaba en la solapa. Lo anotó. Podría ser coincidencia. Podría ser», repitió la señorita Marple en voz baja. «O podrían habérselo llevado, o haberlo sustraído deliberadamente, antes de morir». Cuando el inspector se levantó para marcharse, las campanas de la iglesia resonaron débilmente a lo lejos. Algunos aldeanos habían empezado a caminar por los callejones, con la esperanza de ver actividad policial, o quizás la emoción de descubrir algo que habían pasado desapercibido. Pero la señorita Marple no se levantó. Permaneció sentada, con los ojos ligeramente entrecerrados, pensativa. Al otro lado del callejón, la señorita Lavinia Craythorne estaba de pie con los binoculares pegados a los ojos, sin siquiera fingir sutileza. 3 casas más allá, el señor Archibald Lister paseaba por su jardín como si ensayara una declaración ante una audiencia que aún no había llegado. En un pueblo como St. Bede's, todos observaban a los demás, pero nadie observaba, como la señorita Marple, no por diversión, ni siquiera por justicia, aunque la justicia a menudo se conseguía. No, la señorita Marple observaba porque la gente le fascinaba, porque los patrones, como las puntadas de un muestrario, se repetían siempre, si sabías cómo mirar. Y ella estaba mirando ahora. Ni el tintero, ni la sangre, ni siquiera el broche que falta, pero ante las reacciones. El rubor en la mejilla de Hazeltine, el silencio en la mirada de Edwin Lexam, el terror apenas disimulado en la mirada penetrante de la señora Prowse. Algo se había alterado. No solo un asesinato, sino un recuerdo, o un secreto, o un equilibrio, mantenido durante mucho tiempo por la negación. Alguien había asesinado a Cordelia Drake, no en un momento de ira, sino en un momento de cálculo, y la señorita Marple quería averiguar por qué. El día siguiente amaneció con una quietud inquietante que envolvió a St. Bede en un silencio incómodo. Ni siquiera el tintineo de las botellas del lechero, ni el parloteo de los gorriones en los setos, parecían lo suficientemente audaces como para romper la densa quietud que se había instalado en el pueblo. Solo el timbre de la bicicleta del cartero, con 20 minutos de retraso, sugería que la vida continuaba, aunque con cautela. En High March Lodge, el inspector Craythorne había improvisado una oficina en la sala de estar. Había papeles esparcidos sobre un escritorio pulido y una tetera silbaba sobre el aparador, ignorada y olvidada. El salón, escenario del crimen, había sido acordonado. Nadie en la casa se atrevía a entrar. El aroma a lavanda persistía extrañamente bajo el tenue y acre olor a sangre seca. El tintero permanecía intacto en la mesita auxiliar, aún reflejando la luz con una belleza inquietante. La señora Prowse, rígida en su uniforme oscuro y todavía nerviosa por los acontecimientos del día anterior, se encontraba frente al inspector con las manos fuertemente cruzadas sobre su delantal. «Llegó justo después de la lectura, señor. Dijo que necesitaba un momento para recomponerse antes de cenar. Me ofrecí a traerle el té, pero me rechazó con un gesto». «¿Y nadie la siguió hasta el ala sur?» «No, señor. Todos los invitados estaban afuera o merodeando por la biblioteca. Vi al señor Lexam hablando por teléfono en el estudio, y a la señorita Tyne hablando con el vicario y la señora Simons en la terraza. Lo recuerdo porque se le cayó el bolso,
y derramó papeles por todas partes. El inspector Craythorne garabateó algo y luego levantó la vista. ¿Está seguro de que nadie más pasó por esa ala? Bueno, la señora Prowse dudó. Había alguien en el pasillo. No le vi la cara, solo los zapatos, de charol, de hombre, tan brillantes que te cegarían. Podría haber sido Lexam, pero, bueno, estoy segura de que no llevaba esos zapatos antes. Tomó nota. Gracias. Eso es todo por ahora. La ama de llaves asintió con la cabeza y se fue, solo para pasar junto a la señorita Marple en el pasillo con una mirada apenas disimulada de respeto y preocupación mezclados. La señorita Marple entró en la sala de estar sin ser invitada, aunque según su experiencia, rara vez se le comentaba eso cuando se hacía con la suficiente cortesía. «Espero no molestar», dijo amablemente. «He traído unos pasteles Eccles. Se me ocurrió que quizá no has desayunado como es debido». Craythorne levantó la vista. «Ah, señorita Marple, gracias. Me vendría bien algo que no sea papel manchado de tinta ni un poeta muerto». Se sentó en una silla de respaldo alto frente a él y dejó la lata pequeña con cuidado sobre la mesa. «Ya debes haber recogido bastante», suspiró. «He recopilado muchos detalles. Desafortunadamente, ninguno concuerda. No hay motivo, ni testigos, ni acceso claro, y no se ha encontrado el arma homicida». La señorita Marple dio un pequeño mordisco al pastel y esperó. Como siempre, el silencio resultó más productivo que la sugerencia. Tras un momento, Craythorne continuó, casi como si hablara consigo mismo. «Lexam insiste en que no tenía ningún problema con ella. Dice que apoyó su carrera e incluso intentó conseguirle una columna en uno de los periódicos más importantes. La llamó excéntrica, pero generosa». «Pero no le tenía cariño, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Él la miró. «¿Te diste cuenta? Le hablaba como si fuera un alumno desobediente. No había afecto, solo poder. Eso puede generar resentimiento, sobre todo si ella tenía algo sobre él. Al parecer, era conocida por eso», murmuró Craythorne. «Cartas privadas, manuscritos sin enviar, confesiones de juventud ajena. Las coleccionaba como curiosidades». «Es una costumbre peligrosa», dijo la señorita Marple. «Una mujer que guarda los pecados ajenos no debería sorprenderse de que uno de ellos resulte mortal». Un golpe en la puerta los interrumpió. Era el agente Beckwith, que traía un delgado volumen con una cubierta de tela roja. «Lo encontré en la habitación de invitados de la señorita Drake, señor», dijo. «El libro que la señorita Tyne devolvió. Páginas marcadas, esquinas, dobladas, algunos garabatos en los márgenes». Craythorne lo abrió y se lo pasó silenciosamente a la señorita Marple, quien se ajustó las gafas y pasó unas cuantas páginas. «Unas memorias de viaje», murmuró. «Córcega y la costa sur. Una prosa muy florida. Ah, aquí». Su dedo se detuvo en un pasaje. El tintero de zafiro brillaba a su lado, no lleno de tinta, sino de arrepentimiento. Firmó la confesión de todos modos, sabiendo que nunca sería enviada por correo. Levantó la vista lentamente. Ficción quizá, pero demasiado específica para ser coincidencia. Craythorne lo recuperó, frunciendo el ceño. «¿Crees que basó la escena en algo real?» «No lo hice llevar, nada», dijo con brusquedad. «Pero sí, me acusó. Había una línea, una sola línea, en una de mis reseñas que parecía sacada de uno de sus ensayos. Afirmó que era un robo. Juro que no lo había visto. Creo que ella metió la idea». La señorita Marple lo observó atentamente. «Le tenías miedo, temía lo que ella supiera, no solo de mí, sino de los demás. Guardaba expedientes, no literales quizá, sino archivos mentales.
¿Y si te incluía en una historia? Bueno, nunca sabía si eras el villano o la víctima. Esa misma tarde, el inspector Craythorne se reunió de nuevo con la señorita Marple en el jardín de High March. Se sentaron bajo un enrejado desmoronado donde las rosas blancas colgaban como banderas, pálidas. «Falta una carta», dijo secamente. Encontraron un sobre en su escritorio, pero estaba vacío. No había ninguna nota dentro. Debió de haberlo sacado. «O lo hizo otra persona», corrigió la señorita Marple. Él asintió. «Hemos vuelto a interrogar a la criada. Macy insiste en que vio a la señorita Drake escribiendo la noche anterior a la fiesta. Tenía el tintero preparado y se secaba la página varias veces. Le dijo a Macy que estaba preparando una especie de legado». La señorita Marple tenía la labor de punto en su regazo. Así que alguien tenía motivos para creer que estaba revelando algo, quizá nombrando a alguien. Ese sería un motivo. «Hay muchos de esos por ahí», murmuró Craythorne. «Pero aún no hay ningún arma. Aún no hay ninguna confesión. Solo capas de amenazas veladas y gente que de repente no recuerda los detalles». La señorita Marple tamborileó ligeramente con los dedos sobre el reposabrazos. «Me pregunto si la verdadera confesión no estaba escrita». Se giró hacia ella. «¿Qué quieres decir? Ella puede tener dicho a alguien lo que pretendía escribir, o de hecho lo insinuó, y tal vez esa persona lo creyó, y entró en pánico». «O calculados», dijo la señorita Marple en voz baja. «Algunos asesinatos no se cometen por miedo, sino por fría anticipación». Craythorne guardó silencio un buen rato. «Tenemos que encontrar esa carta, o averiguar qué se suponía que contenía». La mirada de la señorita Marple se dirigió a la ventana, donde se veía a la señora Prowse dando órdenes estrictas al joven jardinero. Dentro, el salón vacío aguardaba, con un silencio denso, expectante. «Siempre hay algo», dijo. «Algo pequeño que está fuera de lugar, que no llama la atención, que lo mantiene todo unido. Simplemente debemos mirar donde nadie mira». Ella se puso de pie sacándose un pétalo de la manga. «Creo que le haré una visita a Macy», dijo con ligereza. «Las criadas suelen ser más observadoras de lo que se cree, y menos inclinados a hablar directamente», añadió Craythorne. «Exactamente», dijo la señorita Marple. «Pero si uno presta atención a lo que no se dice». Ella dio una sonrisa serena y regresó a la casa. La señorita Marple encontró a Macy Willett, la joven criada de High March Lodge, arrodillada al pie de la escalera, frotando vigorosamente un escalón ya impecable con jabón con aroma a limón, con un toque de pánico silencioso en sus movimientos. Llevaba el cabello castaño recogido con una cinta azul descolorida y tenía los dedos enrojecidos por el constante enjuague. «No, se debe preocuparse por mí», dijo la señorita Marple con suavidad, agachándose lo justo para quedar a la altura de sus ojos. «Lo está haciendo muy bien, aunque dudo mucho que el asesino haya dejado alguna pista entre las barandillas». Macy se sobresaltó y se sonrojó profundamente. «No era mi intención, es decir, solo intento ser útil». «Claro que sí, querida». La señorita Marple sonrió amablemente y bajó al cuarto escalón con sorprendente agilidad. «Y has estado, mayoría ya me has ayudado». Estaba tomando el té con el inspector Craythorne y le impresionó mucho lo observador que eres. Macy la miró con cautela. «¿Lo era?» «Ah, sí. Sobre todo tu recuerdo del tintero y los hábitos de la señorita Drake. Dijiste que estaba escribiendo algo la noche antes de morir». Macy asintió con un pequeño gesto. «Sí, señora, tenía ese bonito tintero, demasiado sofisticado para uso diario si me preguntan, y estaba secando la página como loca. No quería ni una sola mancha, y luego me dijo que podía irme, y que no volviera a menos que llamara». «¿Ella llamó?» «No, lo he hecho,
La señorita Marple bajó la voz. ¿Y metió la carta en un sobre? No lo vi. Había metido el papel debajo de un libro cuando entré, rapidísimo. ¿Qué libro? Macy dudó de nuevo. Era grueso y azul. Algo con un mapa en la portada, creo. No me fijé bien. Gracias, Macy. Eso ya es más útil de lo que crees. La señorita Marple se levantó lentamente, sacudiéndose los guantes. Y dime, ¿recuerdas que alguien entró en el salón después de la lectura y antes del grito? La vi. Cara de Macy se puso aún más roja. No debería decirlo, ¿pero viste a alguien? Hubo una larga pausa. Luego, sí, señora, pero solo por detrás. Está bien, describe lo que viste. Un hombre, susurró Macy. Alto. Llevaba un abrigo claro, color crema, como el lino que usan en lugares calurosos. Tenía algo en la mano, como un cuaderno o una pitillera. La señorita Marple asintió. Eso coincide con el señor Lexam. Macy se mordió el labio. Eso pensé, pero luego lo vi más tarde, cerca de los establos. Ya no llevaba el abrigo, lo tenía doblado bajo el brazo y estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. ¿Te habló? No. Simplemente pasó de largo. Ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Gracias, Macy. Has sido muy valiente. La niña levantó la vista, sobresaltada. ¿Valiente, señora? Sí, porque se necesita valor para decir la verdad cuando todos los demás fingen no ver lo que ellos vieron. El inspector Craythorne no estaba tan impresionado. Lexam tuvo la oportunidad sin duda. Tuvo acceso, fue visto en el pabellón y tenía un motivo: miedo a ser descubierto. Pero, dijo la señorita Marple con serenidad, también es un hombre propenso a exhibiciones teatrales y retiros nerviosos, y el asesinato, el verdadero asesinato, rara vez es teatral. Es secreto, frío, práctico. Craythorne se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que es una pista falsa? Estoy diciendo que podría ser un útil uno. Alguien a quien otros quizás quieran ver culpado. Caminaban por los terrenos de High March, con la grava crujiendo bajo sus pies y la mansión elevándose a su lado como un escenario pintado. El sol comenzaba a ocultarse entre los setos, y largas sombras se deslizaban por el césped. La señorita Marple tenía una expresión pensativa mientras miraba hacia el jardín oeste. Creo, dijo, que es hora de hablar con la señora Sylvia Marchmont. Craythorne parpadeó. ¿La esposa del abogado? Fue alumna de la señorita Drake, por un breve tiempo, y creo que sabe más de lo que admite. Sylvia Marchmont vivía en una pulcra casa de campo encalada en Bellwether Lane, con el sendero bordeado de delfinios y dalias tempranas. Era una mujer alta y elegante, de casi 40 años, con cabello oscuro con mechas plateadas y una actitud distante que denotaba buena educación y una paciencia insaciable. Saludó a la señorita Marple con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Claro que recuerdo a Cordelia», dijo guiando a su invitada a un salón soleado. «Aunque no estoy segura de considerarnos amigas». «No le gustaban muchos», admitió la señorita Marple, «pero parecía interesado en ti». Sylvia estaba sentada con la espalda recta y su taza de té intacta. Se interesaba por mucha gente, siempre indagando, siempre escribiendo. No me cabe duda de que planeaba convertir la vida de alguien en su próxima historia. ¿Y era tuyo? No creo haber sido lo suficientemente dramática, dijo Sylvia con una breve carcajada, aunque una vez le conté algo, sobre una carta muy tonta que escribí en mi juventud. ¿Una carta de amor? La mirada de Sylvia se cruzó con la suya. Una confesión de algo que no ocurrió. Creí que estaba siendo poético. Ella pensó que estaba siendo descuidado. ¿Se quedó con la carta? Dijo que lo había destruido.
pero nunca le creí. La voz de la señorita Marple era tranquila. ¿Y qué habría pasado si lo hubiera hecho público? Silvia se miró las manos. Mi marido no lo habría entendido. Me habría hecho quedar como una tonta, posiblemente infiel. En este pueblo reputación lo es todo. ¿Hablaste con ella el día que murió? Silvia dudó. Sí. Me preguntó si aún escribía cartas. Sonrió al decirlo. Esa sonrisa tenue y cruel que tenía cuando creía haber tocado la fibra sensible. ¿La amenazaste? Por supuesto que no. La señorita Marple se puso de pie. No, no creo que lo hayas hecho, pero alguien podría haberlo hecho, por algo mucho menos poético que una carta. Esa noche, la señorita Marple regresó a su cabaña y se sentó en el salón mientras la luz del crepúsculo se filtraba por las ventanas. Sobre la mesa estaba su cuaderno. Aunque rara vez anotaba nada hasta que empezaba a tener certeza, ahora se permitió escribir unas líneas. Tintero. Símbolo personal carta. Probablemente confesional o acusatoria. Lexam. Sospechoso, visible otros. ¿Qué miedos ocultos Silvia? Vato vulnerable, pero no violenta Macy. Presenció algo no dicho ella. Golpeó la madera con la punta de su pluma. La señorita Drake coleccionaba personas como pisapapeles. Las admiraba por su belleza, quizá, pero aún así las dominaba. Había vivido al margen de muchas historias, sin llegar a encajar en ninguna propia. Pero ahora, una de esas historias se había vuelto contra ella. Y en algún lugar del pueblo, alguien todavía tenía la página que faltaba, alguien que había sido advertido o expuesto. De vuelta en High March, el inspector Craythorne examinaba el libro de tapa azul que Macy había descrito. Dentro, entre las páginas 212 y 213, había un contorno tenue, un rectángulo que antes estaba ocupado por una hoja de papel doblada, ahora desaparecido. Craythorne la sostuvo a la luz. La carta estaba aquí. Esa chica tenía razón. El libro pertenecía a la colección de viajes de la señorita Drake, Córcega y la costa sur, el mismo que Hazel había tomado prestado semanas atrás. Pero la carta no estaba allí durante la fiesta, lo cual significaba había sido eliminado, deliberadamente. La señorita Marple contemplaba las estrellas desde su jardín cuando la brisa trajo un fragmento de conversación desde la casa contigua. Una joven pareja, el señor y la señora Linton, hablaban en voz baja. Tantos secretos, tanta poesía y tanto enfado. Bueno, oí que tenía una lista de nombres, cosas que iba a publicar después de irse. Te hace preguntarte quién estaría lo suficientemente desesperado como para detenerla. La señorita Marple se levantó y entró. Sus pensamientos no estaban en Cordelia Drake, pero en la lista. ¿Y quién le temía más? La mañana siguiente trajo consigo una fina niebla que flotaba a baja altura sobre San Vides, difuminando los límites de las casas, los setos y el recuerdo. Era el tipo de clima que hacía que uno se preguntara qué se había visto realmente el día anterior, o si se había visto siquiera. La señorita Marple se levantó más temprano de lo habitual. Había algo en el aire que la impulsaba a seguir adelante. No ansiedad, jamás eso, sino una suave urgencia, como el tic-tac de un reloj fiable acercándose a la hora. Se vistió con cuidado, eligió un chal de suave lana gris y se dirigió a la oficina de correos del pueblo, con el pretexto de enviar una carta a su sobrina en Torquay. En verdad, ella deseaba observar. La señora Finch, encargada de correos, ya estaba organizando el correo cuando entró la señorita Marple. Un olor a papel, polvo y un ligero toque a menta impregnaban la pequeña tienda. «Oh, buenos días, señorita Marple. ¿Desea enviar algo?» «Sí, querida, solo esta cartita».
¿Cómo te va? El rostro redondo de la señora Finch se iluminó con una sonrisa cómplice. Bueno, sería mejor que la gente dejara de intentar colar chismes entre postales. He oído más teorías sobre la muerte de esa pobre mujer que las que los periódicos publicaron sobre el Blitz. Algunos dicen que fue un amante celoso. Otros culpan al vicario. La señorita Marple arqueó una ceja con delicadeza. ¿El vicario? Oh, qué tontería, claro, dijo la señora Finch riendo. Pero sí extravió el manuscrito de un sermón la semana pasada y acusó a la joven Hazel de ocultarlo, así que ahora alguien lo ha convertido en un motivo. A la gente le encanta construir castillos en las nubes, dijo la señorita Marple con suavidad. Hablando de papeles, ¿se ha extraviado alguna carta para la señorita Drake? La señora Finch hizo una pausa. En realidad, sí. Llegó uno al día siguiente de la fiesta, un sobre pequeño y peculiar. Tinta verde, sello extranjero sin remitente. Lo devolví con una nota diciendo que había fallecido. ¿No crees que sea importante? Puede ser, dijo la señorita Marple, o puede que no. Pero el momento es ciertamente interesante. La señora Finch se acercó. Entre tú y yo miré el matasellos. Florence. ¿Florencia? Sí, Italia. Lo recuerdo porque mi prima Agnes vivió allí un tiempo. Les daba clases de piano a los hijos de un conde italiano horrible. Niños terriblemente vagos, decía. La mirada de la señorita Marple se agudizó, aunque su sonrisa permaneció serena. Eso me ayuda, querida, me ayuda mucho. Salió de la oficina de correos sin prisa aparente, pero su mente daba vueltas rápidamente. Florencia. Tinta verde. Una conexión extranjera. Un eco tardío de algo que Cordelia Drake había dejado atrás. Y si la carta era de Florencia, probablemente no se trataba de una nueva conocida. La vida de Cordelia en Italia había terminado hacía unos 20 años, según todos los relatos locales. Quienquiera que la hubiera escrito, debía conocerla de antes, o sabía de algo que había hecho. El inspector Craythorne no se dio cuenta rápidamente de la relevancia. Una carta del extranjero no prueba nada, dijo sin rodeos, paseándose frente a las puertas francesas de High March. Tenía admiradores, por todas partes, viajaba constantemente. Podría ser algún pretendiente olvidado. Quizás, dijo la señorita Marple, pero usted mencionó que estaba preparando un documento, un legado, días antes de su muerte. Y ahora llega una carta de Italia, escrita con tinta verde, la misma tinta a la que se refirió en su conversación con la criada. ¿No le parece simétrico? Frunció el ceño. ¿Crees que la carta motivó la escritura? ¿Que ella estaba respondiendo? Creo, dijo la señorita Marple, que quizá ya conocía su contenido antes de que llegara. Craythorne se frotó las inmostas frente. Estás sugiriendo chantaje. Sugiero que se trate de historia, respondió con calma. Cordelia Drake vivió entre gente que guardaba secretos. Los recopilaba, no siempre con cariño, y alguien, creo, temía que una historia particular del pasado, quizá de sus años en Italia, estuviera a punto de ser contada. Craythorne se hundió en un sillón con un gruñido. Esas memorias de viaje que publicó hace 5 años, de 1900, los claustros a los acantilados, eso trataba principalmente sobre su tiempo en Florencia y Nápoles. Chismosa, críptica, muchos nombres cambiados. Excepto uno, dijo la señorita Marple. Craythorne levantó la vista. ¿Cuál? Menciona un tintero de zafiro que le regaló un hombre llamado C. Lo describe como lo único valioso que me dio, y de lo que no me arrepiento. El inspector maldijo en voz baja. Así que el tintero podría no ser solo sentimental, es evidencia de una conexión, exactamente, y quizás más. Se enderezó. Entonces tenemos que averiguar quién era C.
Si es el mayor Clarence Tyne, tío de Hazel, tenemos que hablar con alguien que conozca su historia. La señorita Marple asintió. Entonces debemos visitar a la señorita Petunia Beale. Craythorne la miró fijamente. El mercero estuvo comprometida con el mayor Tyne brevemente, antes de que él rompiera la relación y se fuera al extranjero. Nunca se casó. Sospecho que lo recuerda todo. El salón de la señorita Petunia. Bill olía ligeramente a talco de lila y cera para madera. Era una mujer menuda y fibrosa, de pómulos marcados y lengua aún más afilada, que hacía tiempo que había abandonado cualquier intento de diplomacia. «¿Cordelia Drake?», dijo sirviendo té como si lo estuviera convirtiendo en un arma. «Una amenaza. Astuta, sí, pero peligrosa». Sonrió mientras retorcía el cuchillo. «¿Sabe cómo llegó a poseer el tintero de zafiro?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Petunia entrecerró los ojos. «Sí, fue un regalo de Clarence. Lo compró en Florencia después de la guerra. Dijo que le recordaba la posibilidad. Una tontería, claro. Se lo dio porque ella lo pidió. Cordelia siempre conseguía lo que pedía. Entonces ella lo conocía íntimamente. Oh, ella sabía. La taza de té de Petunia tintineó al dejarla. Y ella lo usó. Él le escribió cartas, confesiones, miedos. Después de su muerte, me insinuó que aún los conservaba. Lo llamó su colección de delicados arrepentimientos. Le dije que era malvada. Se rió. La voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Crees que los habría usado contra alguien? Sé que lo habría hecho. Y sospecho que ella le gustaba recordarles a las personas lo que ya no podían recuperar. Afuera, el viento cambió de dirección, sacudiendo las glicinas contra las ventanas. La señorita Marple se puso de pie. «Gracias, señorita Beale. Ha sido muy esclarecedora». Al salir, el cielo comenzaba a oscurecerse con una tormenta en el horizonte. Se giró hacia el sendero con pasos lentos y pausados, mientras sus pensamientos convergían en una sola idea. El tintero no era solo simbólico, fue el ancla, el vínculo físico entre Cordelia y el pasado secreto de alguien, un pasado conectado con el arrepentimiento, la confesión, la traición, y ahora relucía sobre una mesa auxiliar, sin huellas dactilares, pero sin ninguna implicación. La pregunta ya no era que tenía motivos para matar. Fue, ¿quién tenía más que perder? Si ese tintero, y la verdad que hay detrás de él, cayera en manos de otra persona. Esa noche, el inspector Craythorne regresó solo al salón de High March, sosteniendo el tintero en sus manos enguantadas. Lo inclinó hacia la lámpara. Dentro, en lo profundo del tintero izquierdo, había un trozo de papel, doblado, manchado y ligeramente manchado con tinta azul zafiro. Lo retiró con cuidado. Estaba en blanco, salvo por una única inicial, L. Él lo miró fijamente. No Lexam, no Tyne, L. ¿Para Leonora o algo más? Él cogió su cuaderno. Mañana volvería a hablar con la señora Simons. Para cuando el inspector Craythorne regresó a High March Lodge a la mañana siguiente, la tormenta que había amenazado al pueblo durante la noche había pasado, dejando el césped salpicado de lluvia y los parterres inclinados como si estuvieran de luto. El camino de grava estaba suave bajo sus botas. El aire olía a tierra mojada y rosas antiguas. Llevaba el trozo de papel que se encontraba dentro del tintero, cuidadosamente doblado en el bolsillo de su abrigo. Esa única y condenatoria letra, L, garabateada con la propia y afilada mano de Cordelia Drake, con la tinta ligeramente corrida, como por la prisa, o tal vez intencionalmente. Aún no había sacado ninguna conclusión. El problema de un pueblo como San Beda
era que todos tenían alguna conexión con los demás. Primos políticos, amigos de amigos, rivales olvidados. Los motivos se arremolinaban como hojas de té, confusos y superpuestos. Pero la señorita Marple probablemente vería lo que él se había perdido. Siempre lo hacía. La encontró, como era de esperar, en el invernadero del ala este, donde Leonora Simmons había empezado a ofrecer desayunos tranquilos tras el asesinato. La mesa estaba servida con tostadas, mermelada y una tetera de Darjeeling oscuro. La señorita Marple, sentada con su habitual porte y un chal de ganchillo sobre los hombros, bebía de una taza de porcelana como si el mundo exterior nunca se hubiera inclinado. «Inspector», dijo sin levantar la vista, «pensé que podría volver a verlo antes del mediodía». «Sabes que no puedo estar lejos mucho tiempo», respondió él, sentándose frente a ella. «Ha habido un cambio». Ella dejó su taza. «Ah, encontramos algo en el tintero, un trozo de papel doblado en el hueco, solo una inicial. L». La señorita Marple arqueó las cejas. «Curioso y ambiguo. Pensé en Lexam, naturalmente, luego en Leonora, y luego está Lavinia Crowthorne, aunque dudo que ni siquiera ella se rebajara a asesinar, a pesar de su talento para la calumnia. No descartaría a nadie solo por sus modales», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero creo que se está equivocando de pregunta». Craythorne parpadeó. ¿Qué pregunta debería hacer? «No a quién se refiere la letra L», dijo, «sino a quién iba dirigido el mensaje». Se quedó mirando. «¿Quieres decir que la nota fue plantada?» «Es posible», dijo la señorita Marple, «pero lo más probable es que estuviera escondido. Debía ser encontrado, pero solo por alguien que supiera dónde buscar». Hizo una pausa y miró hacia el jardín, donde Leonora Simmons paseaba con aire de distraída elegancia. Llevaba los guantes meticulosamente abotonados, y su postura era perfecta, pero sus ojos se dirigían al invernadero con inconfundible frecuencia. «Está nerviosa», murmuró la señorita Marple. «Ella está alojada en una casa donde ocurrió un asesinato», respondió Craythorne. «Ella ha sido anfitriona muchas cosas en su vida. Pero nerviosismo, eso es raro. Y ha empezado a hacerse preguntas muy específicas». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre el tintero», dijo la señorita Marple. «Su valor, su origen. Si podría atraer al coleccionista menos indicado». Craythorne se inclinó hacia adelante. «¿Crees que sabía lo que significaba?» «Creo que ella sabía lo que era contenido». Se puso de pie. «Hablaré con ella». Leonora Simmons recibió al inspector en el Salón Rosa, un espacio tan ingeniosamente dispuesto como ella. Cojines bordados en azul pálido, cortinas de encaje corridas a la perfección y una bandeja de plata con brandy y galletas que ninguno de los dos tocó. «¿Quería verme, inspector?» «Sí. Necesito preguntar por el tintero». Su boca se tensó. «Ah, ¿pertenecía a la señorita Drake? O eso creíamos. Pero desde entonces lo hemos rastreado hasta el mayor, Clarence Tyne». Su mirada no vaciló. «No me sorprende. A Cordelia siempre le gustó el drama. Aceptaría cualquier joya si contara una historia. Y ella escribió sobre ello, en sus memorias». «Escribió sobre todo», dijo Leonora con una leve mueca de desprecio. Ese era su veneno predilecto. El inspector sacó el trozo de papel de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Encontramos esto dentro de uno de los tinteros. ¿Reconoce la letra?» Leonora lo miró. Si se sobresaltó, lo disimuló bien. «Es de Cordelia. Lo reconocería en cualquier parte». «¿Y la carta?» «Una trampa», dijo después de un momento. «Quería incomodar a alguien. Que supiera que no lo había olvidado». «¿No lo había olvidado qué exactamente?» Leonora tomó el brandy.
Se sirvió un chorrito y dio un único y elegante sorbo. Hace años, antes de la guerra, Cordelia y yo no éramos precisamente rivales, pero había un hombre al que ambas admirábamos. Era brillante, distante y totalmente inadecuado. Ella lo deseaba, yo no de la misma manera. ¿Quién era él? Ella lo miró con mesura. Clarence Tyne. La mandíbula de Craythorne se tensó. Continúa. Creyó que la había traicionado, que había enviado una de sus cartas a la prensa. No era cierto, pero nunca me perdonó. Conservó el tintero para recordarse a sí misma, y quizás a otros, lo que creía que le habían arrebatado. Entonces la letra le. Ella quiso decir a mí claro. Quería que me retorciera. Fue un golpe final desde la tumba. ¿La mató? ¿Usted, señora Simons? Leonora lo miró fijamente. No. Pero no fingiré que lamento su muerte. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple visitó discretamente a Hazel Tyne. La hija del vicario abrió la puerta con una sonrisa cautelosa, la blusa abotonada hasta el cuello y el pelo recogido con un moño más arreglado de lo habitual. Acompañó a la señorita Marple a la sala de estar, donde ya se había servido el té. He estado pensando, dijo Hazel en voz baja, en la carta, la que iba a escribir. Sí, creo que me contó más de lo que creía. He repasado nuestras conversaciones. Una vez dijo, nada escrito muere del todo, no cuando lo copia la persona equivocada. Pensé que se refería al plagio, pero ahora, ¿crees que se refería a algo más profundo? Hazel asintió. Un secreto, algo que se había repetido. Los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Puedo preguntarle algo un poco indelicado? Por supuesto. ¿Tu tío alguna vez te dejó algo? Hazel dudó. Una pequeña herencia y algunos libros, sobre todo de historia militar. ¿No hay cartas? No, frunció el ceño. Al menos no a mí. ¿Y tu tía? Guardaba una caja con sus cosas, fotografías, algunas medallas. Es muy protectora con ellas. Entonces, me gustaría conocerla, dijo la señorita Marple. La señora Irene Tyne, viuda del difunto mayor Clarence Tyne, vivía en una cabaña que olía a manzanas viejas y cera de lavanda. Recibió a la señorita Marple con recelo, aunque suavizó un poco su actitud al ofrecerle té y una lata de galletas de avena. «¿Cordelia Drake?», dijo con un suspiro. «Una mujer inteligente y cruel. ¿Alguna vez te escribió?» «Lo hizo una vez, hace años. Me acusó de ocultar una verdad que no me correspondía. Quemé la carta». La señorita Marple removió el té. Su marido era muy cercano a ella, una vez, antes de la guerra. Creo que la amaba, pero ella lo arruinó. Nunca volvió a hablar de ella. Solo me dejó ese horrible tintero cuando murió. Lo regalé, a caridad. Dios sabe cómo lo recuperó. La señorita Marple se quedó muy quieta. ¿Lo regalaste? Sí, hace 10 años. No lo quería en casa. Es muy curioso, dijo la señorita Marple. ¿Por qué? Porque Cordelia lo tenía cuando llegó a High March hace 6 semanas. Le dijo a la criada que lo había recuperado. Supuse que lo había conservado todos estos años. La señora Tyne parpadeó. Entonces alguien se lo he devuelto. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien que sabía lo que significaba y quería que se lo recordara. Las manos de la señora Tyne temblaban. Apartó la mirada. Clarence anotó cosas de las que se arrepintió. Nunca las leí. Tenía miedo. ¿Todavía los tienes? Ella no respondió. La señorita Marple puso una mano sobre la suya. Es mejor saberlo, querida. Los secretos no se quedan enterrados, solo esperan. Afuera,
Las nubes habían comenzado a regresar más oscuras esta vez, llegando desde el norte. En el interior, la señorita Marple lo sabía. La tormenta apenas comenzaba a estallar. La tormenta regresó esa noche con fuerza, truenos resonando sobre los campos, lluvia azotando los hastiales y los cristales en ráfagas rápidas y oblicuas. En los acogedores salones y modestos salones de Saint Bede's se encendieron chimeneas y se apagaron las lámparas. El pueblo, tan aficionado a sus rutinas y a la calma de la tarde, ahora estaba lleno de preguntas que ya no podía formular en voz alta. Pero en la sala de estar de la señorita Marple, el ambiente seguía tan tranquilo y sereno como siempre. Su tetera humeaba suavemente junto a su labor, sin tocarla durante casi media hora. Ahora no estaba tejiendo, ni leyendo, ni tomando té. En cambio, estaba pensando, no con el ceño fruncido ni tamborileando con los dedos, sino de esa manera tranquila y reflexiva que había dominado hacía mucho tiempo, ensamblando pensamientos como un tapiz, dejando que el patrón se elevara a medida que cada hilo ocupaba su lugar. Clarence Tyne, el tintero, el fantasma de una carta nunca enviada, y una muerte que había perturbado más que solo un hogar. Había algo más ahora, algo nuevo que flotaba en el borde del marco. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. 3 golpes precisos, no apresurados, sino intencionados. Cuando la abrió, el inspector Craythorne estaba en su escalón, con el impermeable húmedo en los hombros y una expresión ilegible. «Pensé que podría venir», dijo. «Pase, inspector». Parece que le vendría bien una silla seca y un poco de claridad. Entró secándose las gotas del sombrero. «Señorita Marple, ha habido una fuga». «¿Oh?» Esperó hasta estar sentado, calentándose las manos alrededor de una taza de té que ella colocó delante de él, antes de volver a hablar. «Hemos encontrado la carta que faltaba». Los ojos de la señorita Marple, tan pálidos y serenos, se agudizaron al instante. «¿Dónde?» Oculto tras un panel suelto en el cajón del escritorio de Cordelia Drake. Habíamos revisado los compartimentos visibles, pero la agente Beckwith notó una pequeña irregularidad en la veta. Una mujer astuta. Sabía que alguien podría registrarlo. ¿Y la carta? Craythorne sacó una bolsa de pruebas sellada. Dentro, una página color crema doblada por la mitad. En el exterior, una palabra escrita con tinta verde. Para Hazel. Y señorita Marple no se movió. Así que fue una confesión. Sí, y no de una manera sutil. Abrió una segunda hoja, su propia transcripción mecanografiada, y leyó en voz alta. Para Hazel, una vez preguntaste qué historias se esconden tras nuestros silencios. Te doy esto no para avergonzar a tu tío, sino para liberarte del peso que sus secretos imponen sobre tu vida. Clarence no traicionó a tu familia, como otros murmuraban. Fue leal, incluso cuando le costó caro. Pero una vez envió una carta a la persona equivocada. A mí. Temía que se publicara después de su muerte. Nunca lo hizo. Hasta ahora. Pretendo referirme a ello en mi próximo artículo, no con crueldad, sino con sinceridad. Te mereces esa verdad, Cordelia. Craythorne dejó el periódico. No parece particularmente explosivo, no comparado con las especulaciones que hemos escuchado. Los dedos de la señorita Marple temblaban en su regazo. Pero fue suficiente, suficiente para alguien que creía que la carta contenía más de lo escrito. El miedo a lo que pudiera revelarse a menudo eclipsa la revelación misma. En efecto. Si hay más, añadió inclinándose hacia adelante. Cordelia había marcado el capítulo que estaba editando, titulado La forma de la culpa. La trama transcurría en un pueblo ficticio, pero los personajes eran versiones apenas disimuladas de los aldeanos. Uno en particular era casi idéntico a Sylvia Marchmont.
Una mujer que, según cuenta la historia, una vez inventó una agresión para avergonzar a una rival. La señorita Marple guardó silencio durante un largo rato. ¿Sabía Silvia que Cordelia tenía intención de publicar eso? Ella afirma que no, pero si se hubiera enterado y si hubiera pensado que la carta a Hazel formaba parte de la misma revelación. Es posible que haya entrado en pánico, terminó la señorita Marple, o actuó deliberadamente. Craythorne se puso de pie. Voy a hablarle de nuevo, con firmeza esta vez. La señorita Marple no se opuso, pero después de que él se fuera, se quedó muy quieta y dejó que sus pensamientos volvieran a cambiar. Hazel, Silvia, Clarence, Leonora, pero ninguno de ellos sintió como el asesino. Alguien más había tocado este asunto más profundamente, alguien que sabía de dónde venía el tintero, alguien que había manipulado el tintero. Sus ojos se abrieron de par en par. Se levantó bruscamente y cruzó la habitación hacia su estantería. Allí estaba un volumen estrecho, encuadernado en cuero, que Cordelia le había prestado 3 semanas antes, después de un almuerzo en el pueblo. Mujeres de Florencia. Cartas, vidas y pérdidas. Pasó al capítulo marcado. Una cita que Cordelia había leído en voz alta ese día volvió a su mente. Ofrecer arrepentimiento bellamente disfrazado es la más cruel de las bondades. Trazó el pasaje con la punta del dedo. Unas páginas más adelante, una nota marginal. La venganza suele ser silenciosa. Como la tinta, se mancha antes de que nadie la vea, y debajo unas iniciales escritas suavemente a lápiz L.S., Leonora Simons. Pero no. Es demasiado obvio. La señorita Marple regresó a su silla y reflexionó sobre el nombre. Entonces lo vio con claridad. No Leonora Simons. Lavinia Smythe. La señorita Lavinia Smythe. Anteriormente, Lavinia Crowthorne, antes de retomar su apellido de soltera. Residente en el rincón más chismoso del pueblo y poseedora de una colección de objetos familiares. Entre ellos, recordó de repente la señorita Marple, la costumbre de asistir a todas las subastas de bienes del condado. Una vez se jactó, en el almuerzo del gremio de mujeres, de que rescatado valiosas antigüedades que eran desechadas o regaladas por viudas tontas que no sabían lo que tenían. Ella tenía el tintero, ella regresó el tintero, y ahora Cordelia Drake estaba muerta. El inspector Craythorne, nervioso y frustrado tras una segunda entrevista forzada con Sylvia Marchmont, regresó a su despacho temporal y encontró a la señorita Marple ya allí. Estaba sentada en la silla frente a la suya, con un pequeño fajo de fichas del catálogo de la biblioteca en la mano. Creo, dijo, que el tintero estuvo en posesión de Lavinia Smythe hace 3 años. Lo compró en una subasta benéfica en Market Densham, parpadeó. Eso es bastante específico. Ella misma me lo contó en un evento del gremio de mujeres. Lo llamó una cosa vieja y tonta, con un tintero agrietado y una base de plata que se deslustraba. Pagó 2 libras por memcintos en doshi. Él y lo exhibió en el pasillo de su casa durante más de 1 año. Craythorne empezó a pasearse. ¿Se lo dio a Cordelia? Lo devolvió, corrigió la señorita Marple. Discretamente creo que lo dejó en la puerta de Cordelia después de descubrir lo que realmente era. Él la miró fijamente. ¿Por qué haría eso? Porque había leído las memorias, dijo la señorita Marple, y reconoció el nombre de su hermano o su seudónimo. Verá, Lavinia Smythe era hermanastra de Clarence Tyne a través del segundo matrimonio de su padre. La conexión no era muy conocida. Craythorne exhaló. Así que sabía que Cordelia tenía esas cartas. Temía que su apellido quedara deshonrado. Y cuando Cordelia regresó a St. Bede's,
y empezó a preguntar por los viejos amigos y corresponsales de Clarence. Lavinia temió lo peor. ¿Ella planeó el asesinato? La señorita Marple asintió lentamente. Conocía las rutinas de Cordelia. Asistió a la fiesta en el jardín, se coló durante la lectura de poesía y esperó. El asesinato fue rápido, probablemente con un abrecartas. El grito se retrasó. Cordelia había estado sola el tiempo suficiente para que el asesino escapara sin ser detectado. ¿Y el tintero? Lo limpió. Eliminó todo rastro y dejó una letra, L, para Lavinia. Cordelia se dio cuenta de la verdad. Demasiado tarde. Craythorne la miró fijamente. ¿Y el motivo? Orgullo, dijo la señorita Marple en voz baja. El más antiguo de todos. Esa tarde, mientras Lavinia Smythe era escoltada hasta un coche patrulla en el límite de la plaza, del pueblo, con la cabeza bien alta y una expresión indescifrable, los vecinos de St. Bede's se congregaron en sus ventanas como dolientes ante un final de fiesta. El escándalo se propagaría por los círculos de tejido, los clubes de Indoor Bridge y los bancos de las iglesias durante los meses siguientes. Pero por ahora, todo había terminado. La señorita Marple, sentada de nuevo junto al fuego, finalmente regresó a tomar su té. Su tapiz de pensamientos estaba completo. A pesar de la retirada silenciosa de Lavinia Smythe del pueblo en la parte trasera del coche patrulla, el misterio de la muerte de Cordelia Drake no parecía del todo resuelto. No para aquellos en St. Bede's que habían llegado a verla no solo como una figura escandalosa, sino como un catalizador. Su presencia había abierto cajones que habían permanecido cerrados durante mucho tiempo. Cartas habían resurgido, nombres susurrados de nuevo, viejas penas removidas como cenizas ante el fuego. Y la señorita Marple, aunque elogiada por el inspector Craythorne por su papel en sacar a la luz la culpabilidad de Lavinia Smythe, aún no estaba satisfecha. No había duda. Los hechos encajaban perfectamente. Lavinia tenía el motivo, la oportunidad y el conocimiento de la procedencia del tintero. Pero la señorita Marple había aprendido con los años que la naturaleza humana no siempre obedecía a los hechos. Los motivos podían solaparse y la culpa podía tener múltiples capas, como una de las bagatelas de la señora Simons, bonita por fuera, pero turbia por dentro. Había demasiada tensión en el aire, demasiado rendimiento. El descubrimiento de la carta marcada para Hazel había desviado las sospechas, quizás demasiado oportunamente. ¿Y si alguien lo hubiera sabido? ¿Y si Lavinia Smythe, ya de por sí mordaz y protectora del legado familiar, hubiera sido guiado hacia su crimen? No, pensó la señorita Marple. Algo seguía ocultándose, y solo una persona, en su mente, podría haber orquestado las cosas con el suficiente silencio como para permanecer intactas, pero lo suficientemente profundamente como para alterar cada corriente del caso. Leonora Simons. Fue una húmeda tarde de jueves cuando la señorita Marple hizo su última visita a High March Lodge. La casa, aún sumida tras el drama de la semana, se había sumido en un fresco silencio. El personal se movía en silencio, y el aroma a laurel y pulimento impregnaba los pasillos como un perfume nervioso. Leonora Simons la recibió en la sala de estar, con el cabello plateado cuidadosamente recogido y una mirada más penetrante que de costumbre. Vestía seda gris paloma, con un broche de amatista prendido en el hombro izquierdo. «Qué alegría verla, señorita Marple. Admito que he echado mucho de menos nuestras charlas». «Igualmente», dijo la señorita Marple. «Han sido unos días muy ajetreados». «Sí, supongo que has venido a disfrutar de tu triunfo. La policía ha elogiado tu ayuda. Con razón, por supuesto». «Oh, no, nunca lo considero un triunfo», respondió la señorita Marple, quitándose los guantes con delicadeza. «Solo
Una culminación. Leonora sonrió, pero la sonrisa no llegó muy lejos. «Entonces, ¿qué te trae hoy?» «Tengo una última pregunta», dijo la señorita Marple al sentarse. «Es una pregunta pequeña, pero creo que estas preguntas suelen ser la clave». Continúa. La señorita Marple se sirvió una modesta taza de té. Durante la fiesta, justo antes de la muerte de Cordelia, se la vio hablando con Hazeltine y el señor Lexam. «Pero usted, señora Simons, también estuvo con ella. Solo brevemente, pero quizás significativamente». Leonora arqueó una ceja. «Estoy segura de que no recuerdo. Le ofreciste una copa de Jerez. Creo que fue un gesto de buena voluntad». Leonora no dijo nada. La señorita Marple continuó. «Se empeñó usted en que leyera su poesía con el tintero. Aunque lo hizo ella misma, le había pedido que usara la pequeña mesa de lectura de la terraza oeste. ¿Es correcto?» «Es simplemente lo que usamos siempre», dijo Leonora, un poco rápido. «Hablaste de tradición», asintió la señorita Marple. «Y sin embargo, cuando te diste cuenta de que el tintero había sido colocado en el sala de estar la mañana de la fiesta, en la mesa auxiliar, no dijiste nada, ni siquiera al personal». La boca de Leonora se apretó en una línea. «Fue extraño», continuó la señorita Marple con suavidad, «que no mencionara la reaparición del tintero, sobre todo porque una vez propiedad de él». Leonora apenas contuvo la respiración. «Lo reconociste al instante cuando Cordelia lo sacó esa mañana», dijo la señorita Marple, «porque una vez lo regalaste. Se lo dijiste a Cordelia, ¿verdad?», en voz baja. Después de que los invitados empezasen a reunirse, Leonora se puso de pie. «Esto es absurdo». El tono de la señorita Marple era tranquilo. «Clarenstein te lo dio a ti, no a Cordelia. Se lo diste a Cordelia en un momento de celos, o quizás por venganza, y más tarde, cuando ella lo convirtió en un símbolo, te arrepentiste, y con razón». Leonora se giró hacia la ventana, agarrando con fuerza el cordón de la cortina. «Si viniste aquí a acusarme...» «Vine aquí», dijo la señorita Marple en voz baja, «para observar cómo te comportarías. Responder a una sugerencia que no se puede probar». Silencio. Y entonces Leonora habló en voz baja. «Lavinia la mató. Eso es cierto. Pero Cordelia le puso la espada en las manos». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Lo hizo?» Leonora se giró lentamente. «Cordelia escribió verdades con la intención de herir. Las disfrazó de arte, pero siempre fueron flechas. Lavinia simplemente actuó donde otros temían hacerlo». «Actuó», asintió la señorita Marple, «pero no sola». Leonora entrecerró los ojos. «No tienes pruebas». «No lo necesito. Tengo un patrón». «¿Un patrón?» «De distracción», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Sabías que el orgullo de Lavinia la convertiría en el arma perfecta? Dejaste que las sospechas crecieran, las avivaste, le mostraste el tintero a Cordelia y le recordaste de dónde venía. Invitaste a todos a recordar cosas que es mejor dejar enterradas». Los labios de Leonora se separaron, pero no salieron palabras. «Ella pretendía revelarte», añadió la señorita Marple. «Eras la L del tintero. Manipulaste el miedo de Lavinia, alimentaste sus susurros y esperaste. Todo sin mover un dedo». Leonora exhaló, larga y lentamente. «Nunca esperé que Cordelia muriera, solo que la silenciaran. El silencio se presenta de muchas formas», dijo la señorita Marple. Leonora encorvó ligeramente los hombros. «¿Y ahora qué? ¿Le dirás a la policía?» La señorita Marple se puso de pie. «No. Supongo que Lavinia cumplirá suficiente condena por los dos. La ley se basa en los hechos, no en la intención». Se giró hacia la puerta y luego se detuvo. «Pero lo sé, y creo que tú también lo sabes, y otros también lo sabrán.
No porque ellos ver, pero porque ellos sentir. Lo que ha cambiado. Ella se fue sin decir nada más. Esa tarde el inspector Craythorne pasó por la casa de la señorita Marple. Parecía cansado pero aliviado. «Llevaremos a Lavinia a Chelmsford mañana», dijo. «El caso está oficialmente cerrado». La señorita Marple asintió. «Muy bien», dudó. «Aún así, no puedo evitar sentir que algo sigue sin resolverse». Ella ofreció una pequeña sonrisa. «No todo hay que explicarlo para entenderlo, inspector. ¿Significado? Significa que algunas verdades permanecen entre el culpable y su conciencia. Y a veces ese es el castigo más justo». Lo pensó y suspiró. «¿Quieres saber qué es lo que todavía me molesta?» «Siempre». Escondió la carta para Hazel en el tintero, pero Hazel nunca la encontró. Nosotros sí. La señorita Marple asintió. Porque Cordelia sabía que quien lo descubriría no sería la persona que ella había mencionado. Craythorne frunció el ceño. Entonces, ¿por qué etiquetarlo? Ella quería que le preguntáramos por qué esa fue su última actuación. Craythorne se tocó el sombrero al levantarse. «Buenas noches, señorita Marple. Buenas noches, inspector». «Y gracias». Tras su partida, la señorita Marple regresó a su silla junto a la ventana. Afuera, el cielo se había despejado de nuevo, revelando estrellas como hilos blancos cosidos sobre terciopelo negro. Ella recogió su tejido. Ella lo sabía. Al principio rara vez era visible el patrón final, pero cuando se revelaba, siempre era inevitable. La mañana después del traslado de Lavinia Smythe a Chelmsford, el pueblo de Seine, Bede se movía lentamente, bajo un cielo que parecía haber olvidado cómo llover. Las nubes colgaban altas y delgadas como lino lavado, y la brisa traía un ligero aroma a flor de saúco y algo aún más antiguo, un cierre tal vez, o su ilusión. Sin embargo, no todo estaba tan resuelto como suponían los habitantes del pueblo. Aunque la policía daba el caso por concluido, y las habladurías habían empezado a sustituir el asesinato por asuntos de elaboración de mermelada y plagas de jardín, la señorita Marple se mantuvo en silencio vigilante. Para ella, la función no había terminado. El telón aún no había caído. En los días posteriores al arresto de Lavinia, la señorita Marple notó algo peculiar. Leonora Simons estaba más callada que de costumbre, pero no como alguien que se sentía sumisa o avergonzada. No, estaba encendedor, como si se hubiera liberado de algún peso que se había sostenido durante mucho tiempo. No era el alivio de alguien cuya casa había sido limpiada de sospechas. Era el alivio de alguien que había logrado algo, y eso, más que cualquier prueba física, preocupó a la señorita Marple. El jueves visitó a Hazel Tyne. Había pasado más de una semana desde la última vez que Hazel lloró, y sus mejillas habían empezado a recuperar el color. Invitó a la señorita Marple al salón de la vicaría con una mezcla de calidez y confusión. «Señorita Marple, ¿se acabó?», preguntó Hazel casi en un susurro. La señorita Marple aceptó una taza de té. «Para la mayoría sí. Pero, ¿para usted?». Hazel apartó la mirada. «Pensé que me sentiría mejor. No es así, no exactamente. Lavinia la mató, pero me sigo preguntando, ¿lo habría hecho si Cordelia no hubiera insistido tanto? ¿Si otros no la hubieran animado?». La señorita Marple la observaba por encima del borde de su taza. «El ánimo rara vez es sencillo, querida. A veces se disfraza de compasión, o amistad, o respetabilidad». Hazel frunció el ceño. «¿No crees que Lavinia actuó sola?». La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. «Creo que actuó con claridad, pero no necesariamente con la suya». Ella no dio más detalles. Pero ella preguntó algo más. «Hazel, ¿alguna vez la señorita Drake te dio algo?».
Hazel parpadeó. Un libro. Una vez. Una pequeña guía de viajes. No la conservé. ¿Sin notas? ¿Sin cartas? Hazel dudó. Una vez dejó una tarjeta en mi Biblia. Curiosamente, decía, comprender a los demás es una misericordia. Comprenderse a uno mismo es una sentencia. No supe qué pensar al respecto. La señorita Marple asintió lentamente. No era para ti, querida. Era para ella. Esa tarde solicitó una audiencia con Leonora Simons. Se reencontraron en el salón, donde Leonora seguía sentada como una reina en su trono, aunque su corte se había vuelto cautelosa ante los aplausos. «Debo decir», dijo Leonora cuando entró la señorita Marple, que la estaba esperando. «¡Qué consuelo!», respondió la señorita Marple. «No me gusta pillar a la gente desprevenida». Ella tomó su lugar en el asiento de la ventana, con sus ojos tranquilos y sus manos enguantadas cruzadas sobre su regazo. «Creo que hemos llegado al final del asunto», dijo en voz baja. La sonrisa de Leonora fue débil. «Tenemos que decirlo en voz alta». «Creo que sí, para mayor claridad. No por justicia, en cierto modo se ha hecho justicia, sino por verdad». Leonora miró hacia el jardín, donde las hortensias se doblaban por su propio peso. «Siempre fuiste muy meticuloso con eso, ¿verdad? La verdad sobre el drama, la precisión sobre el espectáculo». «Verdad dentro, drama», corrigió la señorita Marple. Cordelia también creía en eso, nunca mentía, simplemente cubría las verdades con una tela más bonita, y fue asesinado por ello. No, fue asesinada por lo que ella, implícito. La señorita Marple se levantó lentamente, se acercó al aparador y cogió una pequeña bandeja de plata. Le dio una vuelta y la dejó sin decir nada. Insinuó que el tintero era un arma, que contenía una historia, que quienes lo tocaron habían tocado algo vergonzoso. Pero, ¿y si no hubiera significado nada? Leonora se tensó. Entonces, todo esto fue un desperdicio. «No es un desperdicio», dijo la señorita Marple con suavidad. «Una prueba. ¿De quién actuaría primero? ¿De quién entraría en pánico? ¿De quién atacaría?» Y Lavinia fracasó. La señorita Marple hizo una pausa y luego se volvió hacia ella. La guiaron, la incitaron, estaba enfadada, sí, pero necesitaba un empujón. Leonora se recostó. «No estás grabando esto, ¿verdad?» «Ciertamente no». «Entonces no te importará si te digo que eres increíblemente astuta para alguien que finge disfrutar tejiendo y haciendo pasteles de semillas». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Hay que saber fingir para reconocerlo en los demás». Leonora se puso de pie lentamente, como una mujer ensayando un discurso que había escrito hacía mucho tiempo. «Tienes toda la razón». Le sugerí a Lavinia que Cordelia planeaba deshonrar a su hermano. Le recordé el tintero, le recordé las memorias, le recordé todo lo que Cordelia dijo en broma que pudiera sonar a acusación. La señorita Marple no dijo nada. Leonora continuó, ahora más tranquila. «Pero no di el golpe, ni siquiera abrí la puerta». «No», coincidió la señorita Marple, «simplemente la dejó entreabierta». Leonora se acercó a la repisa de la chimenea, donde una fotografía de su difunto esposo la observaba con sobria indiferencia. Tocó el marco una vez y luego dejó caer la mano. Había que detenerla. «Tenía que ser comprendida», corrigió la señorita Marple. «Eso era todo lo que Cordelia siempre quiso». Leonora se giró, con el rostro impasible. «No, señorita Marple». Cordelia quería ganar cada conversación, cada habitación, cada pasado. «Entonces ya has perdido», dijo la señorita Marple en voz baja. Un silencio floreció entre ellos, tan pesado como cualquier veredicto. Después de un momento,
La señorita Marple tomó sus guantes de la mesa. No diré nada más, dijo. Como le dije al inspector Craythorne, la intención no siempre es procesable. Leonora asintió con un gesto majestuoso. No, no lo es. Pero es memorable, añadió la señorita Marple. Y en un pueblo como el nuestro, los recuerdos perduran, más que los registros. Ella se dirigió a la puerta y luego se detuvo. Antes de irme, una última pregunta. Leonora suspiró. Por supuesto. Cuando Cordelia leyó su manuscrito esa tarde, dudó. Solo una vez. Justo antes del verso. El arrepentimiento, como la tinta, se infiltra en la fibra de las cosas. Leonora no respondió. Te estaba observando, dijo la señorita Marple, y creo que tú estabas observando el tintero. Leonora la miró a los ojos. Todo era teatro, y aún así, algo en ello era real. La señorita Marple asintió una vez, y luego salió silenciosamente de la habitación. Esa noche, en su casa de campo, escribió 3 líneas en su diario. El asesinato, como la poesía, rara vez se declara claramente. Se cuenta la historia de Cordelia, pero no la que ella planeó. Leonora permanecerá vigilada. Guardó el diario en su cajón y se giró hacia la ventana. Una lechuza común cruzó el jardín en silencio, con las alas extendidas como un pergamino desenrollándose en el aire. En el silencio, volvió a escuchar las últimas palabras del poema de Cordelia, inédito ahora quizás para siempre. Hay tinta y hay verdad, una mancha, el otro nunca se va. Ella juntó sus manos. La historia estaba casi terminada, pero la mancha, pensó, permanecería. El otoño llegó a San Bedes no con una ráfaga, sino con un susurro. Los bordes verdes de los setos comenzaron a teñirse de amarillo. Las manzanas del jardín de la vicaría colgaban con más fuerza de sus ramas, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el humo de leña. Era temporada para correr las cortinas temprano, para hacer mermeladas y chales de lana, para limpiar la luminosidad despreocupada del verano. El asesinato de Cordelia Drake, aunque oficialmente resuelto, persistió en el pueblo como un perfume en encaje antiguo, tenue pero persistente. Lavinia Smythe permaneció detenida a la espera de juicio. Una confesión completa, escrita con letra apretada y angular, había sido entregada al inspector Craythorne, detallando la noche de la fiesta, su furia, su miedo y el momento en que entró en el ala sur y vio el tintero brillando como un desafío. La investigación forense, celebrada a puerta cerrada en Market Densham, confirmó la causa de la muerte, una puñalada profunda y precisa. El arma, un abrecartas con una fina hoja de acero y mango de nácar, fue encontrada días después enterrada en el montón de compost detrás de la glorieta. Lavinia había descrito su ubicación en su declaración. Para el resto del mundo, el caso estaba cerrado, pero en San Beda los ecos permanecieron. Los susurros acompañaban a Leonora Simons en sus paseos matutinos. La sociedad de jardinería empezó a reunirse en la vicaría en lugar de en la logia High March, y aunque mantenía la compostura con su habitual elegancia, manos enguantadas, sonrisas comedidas, había algo frágil en su aplomo, como porcelana, cuidadosamente pegada. La señorita Marple observaba, como siempre, sin intromisiones pero con precisión. Ella sabía que la gente rara vez olvidaba un asesinato, incluso si la ley solo había acusado a una persona. Una semana después de la investigación, la señorita Marple recibió un sobre por correo de la tarde. No tenía remitente. El papel era grueso, liso y de color marfil. Dentro había una sola hoja de papel, doblada una vez. Sobre ella, en tinta verde nítida, había una breve nota. Señorita Marple. Tenías razón. Ella no escribió el final.
Yo lo hice. Léese. No había firma más allá de las iniciales. La señorita Marple leyó la nota una vez, luego otra, y la guardó en el cajón de su escritorio con un suspiro silencioso. Algunas verdades no necesitaban ser perseguidas. Simplemente necesitaban ser recordados. La vida en el pueblo se reanudó a su ritmo peculiar, como siempre ocurría tras alguna interrupción violenta. El círculo de lectura de mujeres se reunió de nuevo, esta vez leyendo Persuasión, quizás por sus penas más silenciosas. El reverendo Tyne dio un sermón mesurado sobre la tentación y el silencio. Hazel Tyne reanudó sus paseos, aunque su sonrisa había cambiado, suavizándose hasta convertirse en algo más resuelto que antes. Visitó a la señorita Marple una tarde para devolverle una copia prestada de Los claustros de Florencia. Lo llevaba debajo del brazo como si fuera algo a lo que ya no le temía. ¿Crees que Cordelia alguna vez quiso darme esa carta?, preguntó mientras la señorita Marple servía el té. Sí, dijo la señorita Marple con dulzura, pero no para hacerte daño, para absolverte, para liberarte del arrepentimiento ajeno. Hazel miró fijamente su taza. No sé si debería perdonarla o no. No tienes por qué hacerlo, respondió la señorita Marple. No del todo, pero quizá descubras que la comprensión deja menos espacio para la ira. Hazel asintió. ¿Y qué hay de la señora Simons? La señorita Marple no respondió de inmediato. Luego dijo, el tiempo se encargará de ella, como siempre ocurre con mujeres como ella. El precio de guardar las apariencias nunca se paga de golpe. Hazel sonrió levemente. ¿Alguna vez te cansas de ver lo que otros intentan ocultar? La señorita Marple rió entre dientes. No es un regalo, querida. Es simplemente el resultado de una larga observación y de saber dónde buscar. El inspector Craythorne pasó por la casa unos días después, sin libreta y sin uniforme. Traía consigo un tarro de chutney, regalo de su hermana de Market Densham, y 2 tazas de té nuevas para la señorita Marple. Gracias por su continua ayuda, como lo expresó con brusquedad. Se sentaron en el jardín bajo la pérgola que la señorita Marple había adornado con clemátides de floración tardía. El sol había comenzado su lento descenso, iluminando de oro los tejados del pueblo. He estado pensando, dijo Craythorne tras un silencio reconfortante. Nunca mencionaste a Leonora directamente en tus notas. No, respondió la señorita Marple sirviendo más té, porque ella nunca cometió el acto, pero ella lo arregló más o menos. Sí, plantó una semilla, dijo la señorita Marple, pero aún así la semilla decidió crecer. Craythorne gruñó. La justicia poética no encaja en los tribunales. No, pero a menudo se siente muy bien en la conciencia. Dio un sorbo a su té. ¿Crees que alguna vez confesará? La señorita Marple ladeó la cabeza. Ya lo ha hecho. Al menos para mí. No con palabras, sino en el espacio entre ellas. Craythorne rió entre dientes. Sí que te gustan los acertijos. Me gustan mis patrones, dijo la señorita Marple, y a ella le quedaron perfectos los suyos. Se puso de pie después de un rato, negando con la cabeza. Quizás nunca me jubile si sigo dejando que señoras mayores resuelvan todos mis casos. La señorita Marple sonrió. Tonterías. Se te dan muy bien las partes difíciles. Recopilar datos, llevar registros, arrestar a la persona adecuada. Pero los pequeños detalles intermedios, ahí es donde la edad te beneficia. Él se rió y se despidió. A medida que avanzaba el otoño, el tintero desapareció de High March. Nadie se fijó en ello, ni siquiera la señora Prowse, aunque era conocida por limpiarlo meticulosamente cada jueves. Un jueves simplemente desapareció. Desapareció tan silenciosamente como había llegado. La señorita Marple
no se sorprendió. No esperaba que Leonora guardara una reliquia tan cargada de significado. Había cumplido su propósito final. Había revelado su verdad. El tintero, como tantas cosas en la vida, había sido al mismo tiempo un regalo y una advertencia. Un domingo despejado de octubre, la señorita Marple asistió a la fiesta de la cosecha. Se sentó junto a la señorita Weatherby y asintió con aprobación ante el arreglo del altar. Manojos de trigo, tarros de miel y una enorme calabaza del huerto predilecto del señor Briggs. El servicio fue agradable y los himnos familiares. Y cuando el reverendo Tyne se levantó para hablar, su sermón no mencionó el pecado ni la culpa, sino que se centró en gratitud, por las estaciones que cambiaron, por las heridas que sanaron lentamente y por la claridad que a veces siguió a las tormentas. La señorita Marple escuchaba en silencio, con los guantes cuidadosamente doblados en el regazo. Detrás de ella, Leonora Simons estaba sentada a un banco atrás. Sus miradas nunca se cruzaron, pero la señorita Marple percibió su presencia como un cambio en la presión del aire, tácito pero conocido. No habría más asesinatos, de eso estaba segura, pero habría consecuencias y arrepentimientos, y el silencio, afilado como un cuchillo. Al anochecer y prepararse el pueblo para otra semana tranquila, la señorita Marple se sentó una vez más junto a la ventana de su salón, con el fuego crepitando bajo y constante. Había comenzado un nuevo bordado, un muestrario del Duomo de Florencia, inspirado en una vieja postal que Cordelia le había enviado una vez. Las puntadas eran pequeñas y precisas. Cada uno importaba. Ella trabajaba sin prisa. Afuera, el viento arrastraba las últimas hojas caídas por el camino, rozando los umbrales de las puertas y las ventanas cerradas como dedos que pasan las últimas páginas de un cuento.